En el video anterior comenzamos nuestra aventura por el eje cafetero, un viaje que desde el primer momento nos envolvió con su magia. Arrancamos visitando pueblos que parecen sacados de un cuento, como Finlandia, con sus balcones de colores y sus calles pintorescas. Nos deleitamos con la majestuosidad del Valle del Cocora, un momento que te conecta con la naturaleza de una forma que no pasa todos los días. Terminamos en el Parque del Café, donde volvimos a sacarle el jugo a nuestro niño interior, entre montañas rusas, atracciones temáticas y recorridos en teleférico. En este video seguiremos recorriendo el corazón del eje cafetero. Visitaremos Panaca, un lugar lleno de experiencias interactivas donde la vida del campo se vive de cerca, entre animales, shows, recorridos y ese ambiente rural tan auténtico. Nos adentraremos en Risaralda, un departamento lleno de paisajes verdes, miradores escondidos y pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Pasaremos por Manizales, una ciudad construida entre montañas y neblinas. Conoceremos la Quinta de San Felipe, una finca en el Alto de Lisboa, que te olvidas del estrés y te llena de recuerdos inolvidables. Y, por supuesto, lo más esperado de este viaje, nos prepararemos para subir al Nevado del Ruiz. Les mostraré qué se siente estar a más de 4.000 metros de altura. Acompáñenme a descubrir todo esto y mucho más en este video. Muy buenos días, amigos aventureros. Hoy nos encontramos en Panaca, aquí en el Quindío. ¿Y con quién nos encontramos esta mañana? My people, Charlie Kim. ¿Cómo vamos, my gente? My people, ¿todo bien o no? El de hoy estamos aquí en Panaca. Panaca se encuentra a 50 minutos, una hora desde Armenia. Esto es un parque que está desde 1999. ¿Cómo les parece? ¿Ustedes saben cuántos animales, especies, todo lo que hay aquí? Hay 5.000 especies, viejo yo. 5.000 animalitos vamos a ver el día de hoy. ¡Wow! ¿Y si nos alcanza el día para ver 5.000? Pues según lo que dicen las malas lenguas y el bajo mundo, es que si uno hace bien el recorrido se demora entre 6 y 7 horas. Panaca es uno de los parques más visitados del eje cafetero, con más de 500.000 turistas al año. Hay un concepto, sí, que es el primer parque temático agropecuario aquí en América Latina. Como les había dicho, tiene más de 5.000 animales. Todo lo que es vacas, caballos, búfalos, ovejas, cabras, gallinas, cerdos, avestruces. Hay estaciones donde vamos a ordeñar y alimentar animalitos. Dios, George, ¿cómo te parece eso? Increíble, increíble. Te digo, aquí necesitamos todo el que venga aventureando, dese una paradita aquí en Panaca. Aquí estamos vamos a darles comidita a los animalitos. Lo vas a llevar y llévalo ahí. Mira eso. Vamos, Gaby, Martín. Ahí hay cosita. Mi amor, vamos allí, vamos a seguir. Hay que dejar para darle a los demás. Ah, mira los marranitos. Miren los marranitos. Qué lindos. La variedad de animalitos que hay aquí. Vamos a ver qué tenemos aquí. Y lo que tiene lo típico de aquí del Quindío, los Jeep Willys. Que estos Jeeps son los que cargan aquí los bultos de café. Y estos son los típicos de aquí del Quindío.
Aquí tenemos un show de ganadería. Sí, señor. Miren nomás la belleza, la elegancia que tienen acá. 1100 kilogramos. Estamos hablando de más de 2000 libras. ¿Extranjero por acá? Nosotros. Houston, Texas. Houston, Texas. Pero con una cara de montaña. Ustedes son colombianos que viven allá, ¿no? De Pasto. De Pasto, yo les digo, conozcan a Margarita. Bueno, vamos a ver quién es Margarita. Ay, a mí, Margarita, bueno, sí, señor, mírela, mírela. Esa sabe. A ver, ¿quién me dice que no es Margarita? Como que colanta. ¿Sí está rica? Está rica. Arriba te dicen los centímetros. Ahí paso. ¿Este cuánto tiene? Ay, ese también lo pasé por el de 18. Espera un segundo, estamos. Hasta por este paso. Vamos al segundo, Y re flaco entonces. el tercero, Pasó todo. 26. Pasó re el próximo. El de 23. Y El de 22 centímetros. hasta aquí llegó. Yo puedo pasar todos, pero el 18 me Ya toca llegué hasta aquí. mucho. Llama mucho la atención lo de porcicultura. Aquí hacen carrera los marranitos. La carrera de los campeones, de los champions, le dicen. República Dominicana. Vamos a ver quién viene adelante, señores. Viene fluyeando la gratitud, gana la gratitud y la alegría. Gana la gratitud y la alegría. Y son dos valores maravillosos. La gratitud en primer lugar, que es el valor más bonito, simplemente por ser el más escaso. La gratitud es la memoria del corazón. Ahora nos encontramos en el equino, donde va a haber el show de caballos. Hay show de perros, show de gatos, hay trovadores. Bueno, de todo hay un poquito. Este es el área de solo para caballos, todo lo que es el equino. Mira el piso con herraduras y a los alrededores son restaurantes. Al fondo es el show que vamos a ver en unos minutos, el show de caballos. Aquí tenemos los caballitos pony. Vale la pena estar aquí en Panaca, Panaca, Quindío. Pero esto no fue razón suficiente para no salir. Ahora nos presenta el vuelo del Congo. Entregando su talento, dejando el sudor en la arena. Él es Brian Rico, el mago de las acrobacias. Sorpréndeme, muchacho, la muerte de Luis Apache. ¿Qué tal si le acompañamos al ritmo de la música con la palma? Lo que me le regalando fuerte la bulla. Menos mal hasta hoy trabajaba aquí. Jimena Quintero nos presenta a Antonella de la raza Pony Shetland. Dos hermosos ejemplares, pequeños de tamaño pero grandes de corazón. El trote delicioso en un mismo sitio. Por eso decimos que el caballo no trota, el caballo no galopa, el caballo baila. Movimientos naturales del caballo se entretejen con otros movimientos que le han sido inculcados por su jinete y que en conjunto forman su repertorio para el baile. Y de esta forma se forma la rosa. Qué belleza de show, valió la pena. Yo creo que ya este es el final, visitando Panaca. Aquí les dimos un pequeño recorrido sobre lo que es Panaca y nos vemos en nuestra próxima aventura.
buenos días, amigos aventureros. Y esta mañana nos encontramos en... Santa Rosa de Cabal. Bueno, ¿qué tenemos aquí en el día de hoy? Bueno, póngale pues cuidado. Santa Rosa de Cabal se ha destacado mucho por los chorizos santarrosanos. ¿Qué pasa? Como ya hay una vía alterna que comunica Pereira con Manizales, entonces ya antes uno podía ingresar al municipio, y además que Santa Rosa es muy conocido por sus termales. Pero como nosotros estamos en la vía alterna, ¿cómo les parece que estamos aquí en el chorizo santarrosano? Y hay algo particular para que lo tengan en cuenta. Aquí no hay competencia. El chorizo se maneja de la misma calidad. La misma calidad se maneja para todos aquí los negocios. ¿Es así o no? El mismo chorizo es de todos. Sí, claro. Es de todos, para que tengan... Aquí no hay competencia desleal. Pero sí es el sabor, el sazón. Siempre es conocido. ¿Por qué? Porque no tiene tanto gordito, no tiene tanta grasa. Tiene unos sabores espectaculares. Y siempre se hace con arepa Viejo George. Vamos a probar los mejores chorizos, hermano. Listo, vamos a probarlos. Bueno. Después de manejar por un par de horas, llegamos a la ciudad de Manizales. No queríamos perder el día, así que fuimos directamente a lo más atractivo de toda la ciudad. Amigos aventureros, nos encontramos hoy en Manizales y en este momento estamos aquí con el fuerte Leo de Manizales. ¿Dónde estamos ahorita, Leo? Estamos en el Metro Cable. Metro Cable, ok, Leo, cuéntenos aquí de Manizales. Aquí estamos pasando por el mítico Estadio Palo Grande, campeón de Copa Libertadores en el 2004. Toda esta es la zona universitaria, una zona bonita, una zona muy tradicional de la ciudad. Aquí ahí estás filmando en este momento la Universidad Nacional. Tenemos la Universidad Nacional, la Universidad de Caldas a mano izquierda. El barrio Palermo a mano izquierda también es un barrio muy tradicional de la ciudad. Y este cable fue inaugurado aproximadamente hace 2 meses, esta línea del cable. ¿Y aquí a dónde llegamos? Esta es la estación del estadio. Ya me querían dejar aquí. Bueno, aquí andamos con Charlie King. My people, Charlie King. Hoy yo no soy el guía. Hoy es Don Leo. Hoy no tenemos de guía Charlie King porque aquí nuestro amigo Leo lo tenemos aquí. Nació, se crió y conoce muy bien de Risaralda. Así que será nuestro guía por estos 4 días que vamos a estar aquí. Así que, amigos aventureros... Risaralda no, Caldas. Caldas. Bueno, corrección, Caldas. Manizales es una ciudad muy bella entre las montañas, una ciudad muy joven. Fue fundada por colonización antioqueña, que venían desde pueblitos como Sonsona, Abejorral, Marinilla y La Ceja, pues un poco desplazados por los terratenientes. Primer pueblo que fundaron fue Aguas, luego Pácora, luego Salamina, luego Neira y luego Manizales el 12 de octubre de 1849. Es una ciudad muy joven en ese mismo sentido y que no tuvo colonia española, no pasó de asentamiento indígena a colonia antioqueña. De ahí que la tradición sea muy paisa y pues de que las construcciones, de que haya bareque, que haya tapia. Y pues es una ciudad de montañas, una ciudad muy montañosa. Muy buenas noches, amigos viajeros. Esta noche nos encontramos aquí en Risaralda. Risaralda no, Caldas. Caldas. Ecotermales El Otoño, donde está prácticamente 24 horas los termales. Está también, tienen el hotel. Tienen 2 lugares. Esta parte donde estamos ahorita llegan muchos turistas. Acaba de llegar un bus como más de 50 personas y parece que en la noche tienen dividido los que solamente vienen a los termales, vienen por otro lado. Pero les voy a mostrar un poquito los termales, ecotermales Otoño. Y aquí vamos a ver los termales. Aquí están. Bueno, aquí está. Estos son los
termales. Hay varias piscinas. Aquí estamos. Ahí hay varias piscinas. Vamos a ver si alcanzan a ver más o menos. Pero tiene varias piscinas aquí y todas son termales. Parece que la temperatura cambia o varía, depende de la piscina donde estés. Al fondo también tienen comedor, tienen comida hasta las 11 de la noche. Pero quería mostrarles estos termales que funcionan 24 horas. Me acaban de decir que la noche aquí en este hotel es un poco cariñoso, pero muy elegante. Después de unos buenos termales, a disfrutar de esta fogata. Manizales, fábrica de atardeceres. Así fue que lo puso Pablo Neruda. Muy buenos días, mis amigos aventureros. Esta mañana nos encontramos aquí en la casa de unos amigos aquí en Caldas. Les voy a mostrar la belleza, el área, la vista tan hermosa que hay desde este lugar. Y más tarde vamos a ir a la Quinta de San Felipe, una finca donde esa finca tiene muchos años. Hay piscina, hay spa, restaurante. Es algo muy bonito aquí en Manizales. En medio de esas dos montañas está el Nevado del Ruiz. Y este es el amanecer aquí en Caldas. Esto es una belleza. Así que, mis queridos aventureros, nos vemos más tardecito y conozcan aquí un poquitico de Caldas. A solo 1 hora de Manizales, entre montañas verdes y caminos de tierra que huelen a café, descubrimos un rincón escondido donde el tiempo se detiene. Bienvenidos a Quinta San Felipe, ubicada en la vereda Lisboa. Esta quinta es un hotel rural tipo Airbnb que ofrece una experiencia única para quienes buscan descanso, naturaleza y conexión, con 7 habitaciones y una cabaña privada. Quinta San Felipe es el lugar perfecto para escaparse del ruido y reconectar con lo esencial. Desde el primer momento te reciben con un cóctel de bienvenida y una sonrisa cálida. Aquí puedes caminar entre cafetales, disfrutar de un baño en la piscina, relajarte en el jacuzzi o simplemente contemplar el atardecer con una taza de café en la mano. Salimos a caminar aquí en la hacienda San Felipe. Vamos a mostrarle la hermosura. Aquí puedes caminar por todos estos alrededores, al lado de la naturaleza, los cafetales. Miren qué hermosura. Esta sombra, estuvo lloviendo anoche, llovió esta mañana, pero aún así, miren los guaduales. Parece que se ha caído una guadua. Hágale tranquilo, aquí pasamos por debajo. Aquí vamos a pasar por debajo de esta guadua, ya que... ¡Ey! Eso. Más que un hotel, Quinta San Felipe es un refugio
Un lugar donde el silencio se convierte en música y cada rincón invita a la calma. Quinta San Felipe nació del sueño de crear un espacio donde la tradición cafetera y el confort moderno se encontraran. Aunque su historia no es centenaria, su esencia es profunda: ofrecer hospitalidad auténtica en el corazón del eje cafetero. Si estás buscando un lugar para desconectarte, respirar profundo y vivir el eje cafetero desde adentro, Quinta San Felipe te espera. Amigos aventureros, muy buenos días. Esta mañana nos encontramos rumbo al Nevado del Ruiz y en el día de hoy tenemos a Andino. Andino es una persona que hace 17 años se encuentra aquí en Manizales y es la persona que es de turismo y es una guía turística, especialmente en el Nevado del Ruiz, en Murillo. Tiene su Instagram y vamos aquí a conocer a Murillo. Murillo, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Vamos rumbo al Parque Nacional Natural Los Nevados. Nuestro recorrido tarda más o menos unas 4 o 5 horas y lo vamos a hacer dentro de una tradición oral de nuestras culturas indígenas, con todo el respeto de los volcanes, de las montañas. Siempre bienvenidos a Colombia. Muchas gracias. Lo que vamos a hacer es un recorrido pues con mucho respeto. Vamos a hacer un cambio altitudinal muy fuerte. Vamos a pasar de 2.000 metros sobre el nivel del mar, que está más o menos Manizales, y vamos a llegar hasta los 4.440. Entonces vamos a ir subiendo despacio, vamos a ir tomando foticos, nuestro cuerpo se va acostumbrando, vamos a ir también probando las medicinas de nuestra tradición indígena, que son el tabaco, la hoja de coca, el mambe, y pues hasta llegar al Valle de las Tumbas o Desierto de la Soledad. ¿A cuántos pies de altura o metros sobre el nivel del mar nos encontramos? Acá creo que estamos a unos casi 2.800 metros sobre el nivel del mar. Cuando lleguemos al Nevado del Ruiz, ¿a cuántos pies estamos? Pies como 13.000 pies, metros como 4.440 metros sobre el nivel del mar. Bueno, amigos aventureros, vamos a seguir rumbo al Nevado del Ruiz. ¿Dónde nos encontramos ahorita? Esta es la Laguna Negra. La Laguna Negra es una laguna de origen glacial. Eso quiere decir que en algún momento acá hubo un pedazo de hielo. Entonces lo que les decía ahorita, también que entre montaña y montaña se forma una U, razón por la cual pues deducimos que arriba había hielo. Y es negra no porque esté sucia, sino porque es en forma de cono. Entonces la luz no alcanza a rebotar en ella. Además de eso, pues la montaña enseguida es un volcán que se llama el volcán Chinchiná. Y pues lo que le contaba a Leo ahorita, que un poco la gente metió la trucha, y la trucha es un pez que es caníbal. Se comieron entre ellas, se comieron el capitán, y el capitán era el pez que le hacía limpieza a la laguna de musgos, de algas y de líquenes. Además de eso, pues ya vamos a iniciar. En un minutico les voy a entregar el tabaquito para empezar el ejercicio. ¿Cuál es la razón por la cual qué bebida estamos tomando aquí? Tecito de coca. La coca, antes de que llegaran los españoles acá, lo primero que es la mejor fuente de calcio. Y lo segundo, ella a través de los alcaloides y nutrientes que tiene, hacen que el estómago, la digestión mejore, y al mejorar la digestión, pues la actividad en la montaña sea mucho mejor. Bueno, aquí tenemos, Andino tiene unos tabacos Santanderianos. Tabacos santanderianos. Dinos, Andino, ¿cuál es la razón o cuál es el motivo? Bueno, el tabaco es como la mayor de las medicinas en la tradición indígena. Y pues básicamente es como la manera de pedirle permiso a la montaña. Hay dos opciones, que una pues obviamente es fumarse el tabaco, la segunda es regarlo en el camino pidiendo permiso de una manera muy respetuosa a la montaña. Ya ustedes deciden si quieren fumarse el tabaquito o pues si lo quieren regar en el lado derecho del caminito. Antes de prenderlo, entonces le pone un propósito. Le ponemos un propósito. Y ese propósito pues se lo vamos a elevar a la montaña, y pues desde el respeto, que todo fluya muy bonito. Algo que estamos aprendiendo, no sabía de eso es como un ritual. Un ritual, sí, señor. Bueno, entonces vamos a fumar el tabaquito y primero vamos a ponerle el propósito. Pero más arribita, este es como al final del recorrido. En el Valle al final de las del recorrido. Okay. Pero es tenerlo con el propósito claro. Bueno, entonces seguimos rumbo al Nevado del Ruiz, nos faltan unas 17 kilómetros más o menos. Sí, señor. Bueno, nos vemos ahorita.
Ruiz. Andino, ¿dónde nos encontramos aquí? Ya estamos en la entrada del Parque Nacional Natural Los Nevados. Este lugar se llama Orizas. Estamos a unos 4.200 metros sobre el nivel del mar, 4.150 metros sobre el nivel del mar. Y pues este mapa nos muestra las montañas que tenían nieve dentro del parque. El Ruiz aún tiene glacial, Santa Isabel, Santa Rosa, Quindío y Tolima. Actualmente solo queda el Ruiz, un pedacito del Santa Isabel que en 1 o 2 años se nos está clavando el glacial y el Nevado del Tolima. Los nombres indígenas son Cumanday, Polesca-Casoe y Dulima. Ok, aquí nos van a dar una... Charla al Ministerio del Medio Ambiente, nos registramos, se hace el pago y continuamos. ¿Listo? Este lugar se llama Guacerales, que es un sitio donde todo el día, todo el año y en todo momento está cayendo agua. En el mundo solo hay 4 países que tienen páramo, de los cuales Colombia tiene más de la mitad de los páramos del mundo. Lo que hace esto muy bonito es que el páramo es el encargado de almacenar el agua. Entonces imaginémonoslo como una gran esponja de agua. Lo que hace es que en invierno almacena muchísima agua y en verano la libera. Esa es la función primordial del páramo. ¿Esas goticas son para qué? Esta es otra medicina de montaña, pues no de montaña sino de selva. Esta se llama copaiba. Que le han hecho a la copaiba, es un desinflamante muy bueno. Desinflama el cuerpo muy bien y pues eso nos ayudaría un montón para la altura. Porque pues digamos que el cuerpo trabaja mejor. Saca la tristeza del cuerpo. Aquí estamos en el Valle de Arenal, estamos ya muy cerca del Nevado del Ruiz. En esta zona pues es importante primero por las rocas que vemos al fondo. Esas roquitas las bajó, rojotas, las bajó la avalancha y ahí dimensionamos un poquito la avalancha. ¿Hace cuántos años pasó lo del Nevado del Ruiz? 40 años, 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz, Cumanday, hace una pequeña erupción. Esa erupción derrite el 10% del casquete glacial y arranca para los ríos. Río Lagunilla hacia Subrado, hacia Armero, donde más o menos 25.000 personas pierden la vida. Y el río Chinchiná, pues digamos que otras 2.500 personas. Estamos en los valles lunares, ya estamos a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Y pues yo no creo que fueron a la luz. Pero pues digamos que el paisaje es un paisaje muy lunar y muy desértico. Las plantas que vemos se llaman cachoena o coral de para. Esas sí solo son de acá, son endémicas de esta zona, que son esas que ustedes ven ahí. Este es el ritual de Mambecito. Mambecito. ¿Y qué te hace? Que tu cuerpo se acostumbre a la altura. Fuego, tierra, aire y agua. Debajo de la lengua, mami. Under. La cruz es como los 4 elementos. De alguna manera es el significado indígena de la cruz. ¿Sí sintió cómo sonó la piedra cuando la soltó? Y aquí pues va a pasar lo que les decía. Vamos a ir por un camino no tan turístico. Pues la idea es que no. Sino que vamos a ir más en diagonal. Sí. La sonoridad, es como, el sonido es como de alguna manera, entre más tenso, la manito plana. En el Everest, digamos que estos son cuencos tibetanos, ellos lo que hacen es pedirle permiso a la montaña y si notamos bien que empezamos a sonarle y empezó a despejarse un poquitico, como la manera de pedirle permiso a la montaña para poder entrar. Se cree que este lugar es muy sagrado, se llama el Valle de las Tumbas o el Desierto de la Soledad porque hasta aquí llegan las comunidades indígenas a rendir culto a la Madre Tierra, a la Pachamama. Y de ahí a los elementos, ¿cierto? Al Padre Sol, que es fuego, tierra, agua y aire. En ese sentido, pues de alguna manera la idea es que pedamos en este momento un deseo colectivo. Cosas como la paz, el amor, la salud, la abundancia, que pues son más del corazón y no es del ego. ¿Listo? Entonces la idea es que gritemos todos en una voz seca, duro, salud. ¿Listo? Salud. 1, 2, 3. ¡Salud! Ahí se volvió la salud. ¿Quién vale quieren pedir a la montañita? Amor, armonía. Armonía. Armonía, listo. 1, 2, 3. ¡Armonía! Otra vez. 1, 2, 3. ¡Armonía! Se dice que de alguna manera el eco es como la vida misma. Todo lo que uno haga o diga
se les regresa. Si ustedes quieren, cierran los ojitos un minutico y yo con el cuenco trato de conectarlo y ustedes conecten con ese deseo del corazón, ¿cierto? Amigos viajeros, hoy cerramos un capítulo inolvidable. Colombia nos abrió sus puertas, nos regaló sonrisas, paisajes mágicos y momentos que quedarán grabados en el corazón. Gracias, Colombia, por tanta hospitalidad y por mostrarnos tu esencia. Cada rincón que recorrimos fue una aventura fenomenal, desde sus montañas hasta sus ciudades vibrantes. Descubrimos un país lleno de vida y felicidad. Aunque no fue en RV, cada paso nos acercó más a su cultura y a su gente maravillosa. Ahora toca despedirnos, pero no es un adiós, es un hasta pronto, porque los viajes nunca terminan, solo cambian de rumbo. Nos vamos rumbo a Fulshear, Texas, con el corazón lleno de gratitud y nuevas historias que compartir. Así que prepárense, porque las aventuras continúan. Esto apenas comienza. Soy Jorge y estas fueron Aventuras con Jorge. Nos vemos en el próximo destino.